Bienvenidos a Casa del Rey Online. Un fuerte aplauso para el Señor. Sean bienvenidos todos a la Casa del Rey, nuestro Rey, nuestro amado Señor, que está acá en este lugar y que venimos a tener una celebración con Él, recordar que Él venció a la muerte y resucitó. Quiero compartir con ustedes en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Dice: ve y di a mi siervo, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. En primer lugar, aquí está hablando Dios a través de un profeta llamado Natán hacia el rey David, pero Dios es quien le hace una pregunta a David: tú me has de construir una casa en la cual yo pueda habitar. Esa pregunta quiero que nos la hagamos nosotros en este día, que si podemos construir esa casa donde Él pueda morar, esa casa que somos nosotros, este templo, este cuerpo, esta vida, la cual debe estar llena de Él a través de los frutos de su Espíritu Santo, de su paz, de su amor, de su perseverancia en nosotros y de los otros frutos que son fundamentales para tener una vida, digamos, en armonía y en plenitud con el Señor. Así que en este día quiero que usted venga con la mejor disposición de llenar esa casa de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por esta nueva oportunidad de estar en tu casa. Gracias porque tú nos has traído, Señor. A lo mejor muchos vienen cargados, con muchas preocupaciones. Otros vienen alegres, gozosos. Pero todos somos tus hijos, Señor. Y tú conoces todos los corazones de los que estamos acá, Señor, reunidos para homenajearte a ti. Porque sabemos que tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro castillo fuerte, Señor. Señor, permite que en este día, Señor, puedas llenarnos de ese amor, de esa fe que necesitamos para seguir en el día a día contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Vamos a alabar al Señor. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, te alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, y nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Fuerte para el Señor. Un grito de júbilo. A ver, un grito de guerra. Amor sin fin, luz antes que el sol, su gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por por todo lo que haces, Dios, la
Fuerte, fuerte para el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, póngame atención a esto. Dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Dónde están esos verdaderos adoradores? Amén. Habrán venido a la iglesia, se habrán quedado en la casa, se habrán quedado descansando el día domingo, o están en la iglesia esos verdaderos adoradores. La palabra dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Y yo le voy a enseñar algo hoy día en la mañana. Dios, en toda la palabra del Señor, solo busca algo. En toda la Biblia, Dios no busca dos o tres cosas, solo busca una cosa. Es lo único que Dios busca, y es adoradores. Dios no busca otra cosa en la palabra. Usted no va a encontrar otra parte donde Dios dice yo busco esto. Lo único que Él busca es adoradores. O sea, la necesidad de Dios es que nosotros le podamos adorar con todo el corazón. Por eso es que cuando la alabanza suena y comenzamos a adorarle con júbilo, con la adoración, nuestras palmas, nuestra voz, nuestras palabras deben ser del Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a adorar, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo y le servía al diablo. Le cantaba, levantaba las manos en la fiesta, hacía el trompo, hacía el trencito, las hacía todas. Y cuando llego a la iglesia, yo creo que uno en la iglesia debe demostrar que Cristo lo hizo libre. Por eso es que mis manos le pertenecen al Señor y yo las levanto. Por eso es que mi boca le pertenece a Dios y yo le adoro. Por eso es que todo mi ser adora al Dios del cielo con verdad. Antes fui preso del enemigo, ahora soy libre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorarlo. Gracias, amado Jesús. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Solo tú eres digno, Señor. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor.
Danos hambre de tu presencia, Señor. Hambre de ti, Rey amado. Hambre, Señor, de estar contigo. Danos, Señor, esa pasión por dentro. Esa pasión que nos hace adorarte con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Nada ni nadie es más importante que el Dios que servimos. Tú tienes el primer lugar en nuestra vida, Señor. Eres el número uno. Nadie más importante que el Dios del cielo. Eso marcará la diferencia en nuestras vidas, amado Señor. Aleluya. Adoramos a ti, hermoso mío, amado mío, príncipe de paz, Rey eterno. Tú eres santo. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado. Vamos, iglesia, vamos a decirlo juntos. Sobre querubines. Aleluya. Sí, Señor. Tú que estás en el trono. Ven y tócanos, Espíritu Santo. Medio de serafines. Que tu gloria nos llene. Jesús. Tú que eres, Señor, adorado. Tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a ese lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven y llena ese lugar. Llena ese lugar. Llena ese lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria, Jesús. Él está aquí, iglesia amada. Tú que estás en el trono, en la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar. Vamos, dígaselo. Ven a este lugar, Espíritu Santo. Ven a este lugar, amado. Ven a este lugar. Su palabra, vamos. Ven y llena este lugar, Señor. Ven a este lugar. Oh, llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar, Ven Señor. a este lugar.
necesitamos, Señor. Tú eres lo que necesita nuestra alma, Padre. Es el Espíritu de Dios guiando nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ven y llena nuestros corazones de ti. Sácianos de tu presencia. Una vez más, Señor, una vez más, sácianos. Te necesitamos, Jesús. Ven, amado mío, ven, hermoso Espíritu Santo. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia dulce, precioso Espíritu de Dios. Ven y llénanos, Señor. En ese lugar, Llena este ven a este lugar, ven a este lugar. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos a ti la gloria. Reconocemos, Señor, que tú eres digno, el único digno de ser adorado y exaltado por siempre y para siempre. Hoy hemos venido, Señor, a adorarte y a recibir de tu palabra. Diga conmigo: yo he venido a adorar a Dios, pero también he venido a recibir. Necesito una palabra en mi corazón. Háblame, Espíritu Santo. Tengo un corazón receptivo a tu palabra. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Aleluya. Vamos a tomar nuestros lugares y le vamos a dar gracias al Señor porque nos ha concedido un día más estar en la iglesia. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Amén, Señor. Que pronto se termine el usar la mascarilla, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Estamos cansados ya de la mascarilla. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor. Quiero que tome su Biblia. Levánteme la mano todos los que trajeron la Biblia a la iglesia. Amén. Muy bien. Vamos a leer lo que dice el Señor. Vamos al libro de Primera de Samuel, al capítulo 16. Primera de Samuel, el capítulo 16, versículo 1 en adelante. Amén. Ven a este lugar. A mí, hermano, como que me daban ganas de pegarme con la hermana Gabriela y hacerle el coro, pero me arrepentí, hermano. Pero bueno, Primera de Samuel, hermano Carlos, trata de colocar un fondo blanco para la grabación, por favor, para que no se vea tan oscuro, porque se ve muy oscuro si no le colocamos un fondo blanco atrás. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vamos a leer, dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Diga conmigo: Dios va a escoger a alguien para ungirlo con su Espíritu Santo. Amén. Versículo 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere.
Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y quiero detenerme un minuto para explicarle algo. ¿Por qué los ancianos le dicen a Samuel: ¿es pacífica tu venida? Es porque ellos tenían un respeto, un temor por el profeta de Dios. O sea, ellos sabían que Samuel era un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre ungido. Por lo tanto, cuando ellos ven a Samuel venir, ellos se preocupan y ellos dicen: algo ha pasado, porque viene el profeta. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el pasado, los profetas de Dios eran temidos, eran honrados, porque ellos portaban la voz de Dios. Versículo 5. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco es ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco a ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era, dice, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Diga conmigo: era parecido a mí. A usted, por hermano, era parecido a usted. Envió pues, dice el versículo 12, por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. ¿Cuántos dicen amén? La primera parte del capítulo 16 cuenta cómo Saúl es desechado por Dios. ¿Alguien conoce la historia de Saúl? Levánteme su mano los que han leído a Saúl. Muy bien, los que no, pónganse al día con la palabra, hermano, tienen que leer la Biblia. Pero la palabra nos muestra cómo Saúl es desechado por Dios. Hay 2 desobediencias de Saúl. La primera desobediencia es que Saúl intenta tomar el lugar del sacerdote, del profeta, y presentar él el sacrificio, lo que no debía hacer. La segunda desobediencia de Saúl es cuando Dios le dice, y se los compartí hace unos domingos atrás, es cuando él le dice: ve y mata y destruye a todos los de Amalek, a todos los amalecitas, destrúyelos, no dejes nada con vida, mata a los hombres, mata a las mujeres, mata a los niños, mátalos a todos, y que nada sobreviva. Y dice la palabra del Señor que entonces Saúl desobedeció a Dios. Dice la palabra que el pueblo perdonó lo mejor de los animales, y Saúl le perdonó la vida al rey de los amalecitas. Agag se llama el rey. Entonces dice la palabra que Saúl desobedeció a Dios. Y dice entonces que vino el profeta Samuel, quien había ungido a Saúl por rey sobre Israel. Recuerden que Saúl había sido un rey que no fue puesto por Dios, sino que el pueblo pidió un rey. Y por tanto, como Israel quería ser gobernado de la manera que todas las naciones eran gobernadas, ¿cómo eran gobernadas las naciones? Con un rey visible,
con alguien que los guiara visible. Hasta ese momento, Dios era el que guiaba a Israel a través de sus profetas y les decía lo que debían hacer. Pero Israel dice: nosotros queremos un rey, como todas las demás naciones, como todos los pueblos. Entonces Dios levanta y le dice a Samuel: unge a Saúl por rey sobre Israel. Y Samuel viene y unge a Saúl. Pero Saúl es un rey puesto literalmente por el pueblo. Entonces viene la desobediencia. Saúl se equivoca, desobedece a Dios en 2 oportunidades. Y viene el quebranto de Samuel. El profeta Samuel llora la desobediencia de Saúl. Samuel llora la desobediencia de Saúl. Por eso el primer versículo del capítulo 16 dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Samuel, en cierta manera, yo creo esto, amaba a Saúl. Tenía un sentimiento de por medio, porque él lo había ungido por rey sobre Israel. Pero la palabra dice que Dios lo había desechado. Y quiero decirte esto: Dios nunca va a caminar con un desobediente. Dios nunca en su palabra permitió que su Espíritu Santo caminara con un desobediente. Dios siempre ha de caminar con gente obediente a su palabra. Y levante la mano todos los que son obedientes al Señor. Vamos a ver qué tan obediente usted es a Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces Samuel, llorando a Saúl, recibe la instrucción de Dios: deja de llorar a Saúl y ve y úngeme a un nuevo rey. Pero este nuevo rey tenía una diferencia. Y antes de entrar en el detalle, la diferencia era que él iba a proveer de un rey. Dios iba a proveer de un rey que fuera conforme al corazón de Dios. ¿Y cuántos saben que David es un rey? Es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Amén, ¿no es cierto? Pero que sea conforme al corazón de Dios no es que David tenga el corazón de Dios, sino que David es un hombre obediente a la voz de Dios. Entonces viene Samuel a la casa de Isaí, lo llama al sacrificio y Dios le dice: úngeme a uno de ellos, pero al que yo te diré. La palabra dice que comienzan a pasar los hijos. Y el corazón de Isaí, el padre de David, de estos 7 hermanos, quería primero, por eso hace pasar, dice la palabra, a Eliab. Después hace pasar a Abinadab. Y tercero hace pasar a Sama. El corazón de Isaí, yo me imagino que era poder darle un nombre según las características humanas, para que Dios los ungiera por rey, porque ellos tenían la referencia de Saúl, que había sido pedido por el pueblo. Pero cuando nosotros vemos que Dios comienza a desechar a Eliab, le dice: no, Eliab no es el rey. Después viene Abinadab y Dios dice: Abinadab tampoco es el rey. Después viene Sama y dice: Sama tampoco es el rey. Entonces dice la palabra que hizo pasar los 7 hijos delante del profeta y dice: ninguno fue escogido por Dios. Entonces podemos ver nosotros cómo David es una persona que está olvidada por su padre, porque él no lo toma en consideración para llevarlo al sacrificio. No lo invita al sacrificio, no lo invita para poder alcanzar y ser merecedor de poder ser ungido por rey sobre Israel. A los ojos de Isaí, David no era la persona adecuada, pero a los ojos de Jehová, David sí era el adecuado. Y muchas veces nosotros pensamos que no somos lo adecuado para hacer lo que estamos haciendo. Y muchas veces lo hemos pensado. Yo lo he pensado. A veces digo: Señor, tal vez no soy el adecuado para hacer esto. Pero eso es a nuestro parecer. Pero al parecer de Dios, nosotros sí somos los adecuados para esto. Por eso Dios nos llamó. Por eso Dios nos escogió. Por eso Dios nos ungió. Nunca menosprecies el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque Dios sabe y conoce el corazón. Dios le dice, Samuel le dice a Isaí. Entonces Samuel dijo a Isaí, versículo 11: ¿Son estos todos tus hijos? Perdón. ¿Son estos todos sus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Mire dónde tenían a David, apacentando las ovejas.
Los otros hermanos disfrutando de la mesa, del sacrificio, disfrutando la presencia del profeta, porque era una honra que el profeta fuera a su casa. Y David está apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero ¿por qué la palabra lo describe de esta manera? Porque Dios quiere hacer la diferencia. ¿Cuáles eran las características que hicieron que Saúl ascendiera al trono y fuera ungido? Era un hombre de estatura, era un hombre de buen parecer, era un hombre a la apariencia humana bueno para gobernar. Y aquí cuando viene David, siendo que también es una persona hermosa, de buen parecer, Dios dice, escúchelo bien: levántate y úngelo, porque este es. Entonces el profeta Samuel en este momento comienza a entender lo que Dios buscaba en el hombre que estaba escogiendo, en el hombre que él estaba a punto de ungir. Y dice la palabra del Señor: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué quiero decir con esto la palabra? Que cuando David llega sin saber lo que está pasando, Samuel dice: ese es el hombre de Dios, ese es el rey de Israel. David, siendo un jovencito, recibe la unción del Espíritu Santo. El cuerno del aceite era la forma en que los profetas tenían para poder ungir a los reyes de Israel. Ese cuerno tenía aceite. Entonces los profetas venían, tomaban el cuerno de aceite y lo vertían sobre la cabeza, y todo el cuerpo de esa persona era bañado en aceite. Eso simbolizaba que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces la palabra dice que David en ese momento fue ungido rey sobre Israel. David quedó empapado de aceite. El Espíritu Santo vino sobre él, porque Dios ha decidido que el Espíritu de Dios camine con los obedientes. David era una persona obediente. Isaí le debe haber dicho: David, tú quédate con las ovejas mientras nosotros vamos a presentar el sacrificio con el profeta Samuel. Y David dijo: amén, y se quedó con las ovejas. Entonces nosotros podemos ver que la característica de aquellas personas que el Espíritu de Dios camina con ellos es la obediencia. La obediencia marca la diferencia en la vida del cristiano. Mas la desobediencia ha de traer ruina sobre nuestra vida. La desobediencia trae desorden sobre nuestra vida. La desobediencia trae caos sobre nuestra vida. La desobediencia trae malas cosas en nuestra vida. Pero la obediencia trae el Espíritu de Dios sobre nosotros. Escuche lo que dice la palabra del Señor. En Amos, en el libro de Amos, el profeta Amos, en el capítulo 3, en el versículo 3. Léalo acá porque sé que le va a tomar tiempo encontrarlo. Amos capítulo 3, versículo 3. La palabra del Señor dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El profeta dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El Espíritu de Dios no puede caminar con alguien que está en desacuerdo con la voluntad de Dios. Dios, el Espíritu Santo, ha de caminar con aquellos que están de acuerdo en hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. El Espíritu Santo no caminará jamás con alguien que esté en desacuerdo en hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es buena. La voluntad de Dios es la que a nosotros nos hace bien. Pero la palabra dice: podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios jamás caminará contigo. Pero si tú eres una persona que está de acuerdo con el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que busca el Espíritu de Dios? Santidad.
Por eso yo les dije el día viernes que el Espíritu Santo me había dicho: prepara a mi iglesia para ser la novia del Cordero. El Espíritu Santo va a buscar gente que quiera vivir en santidad. El Espíritu Santo va a buscar personas que quieran caminar en integridad con Él. El Espíritu Santo va a buscar personas que decidan dejar el mundo por seguirlo a Él. Eso es obediencia a la voluntad del Espíritu de Dios. Si tú no estás de acuerdo con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios jamás caminará a tu lado. Porque no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tus pensamientos están de acuerdo a los pensamientos del Espíritu de Dios. Tus palabras están de acuerdo a las palabras del Espíritu Santo, porque no caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y en este tiempo el Espíritu Santo necesita que tú te pongas de acuerdo con Él. ¿Usted sabe el poder del acuerdo? La palabra nos enseña que hay un poder en el acuerdo. Dice: porque cuando hay dos de vosotros que se pusieran de acuerdo en pedir algo, dice la palabra que les será ¿qué? Por favor, dígamelo fuerte. ¿Les será qué? Les será dado. Muy bien, Roger. Dos personas que se coloquen de acuerdo, dice que lo que pidan les será dado. Ese es el poder del acuerdo. Cuando yo me pongo de acuerdo con la otra persona. Pero ¿qué sucede cuando yo me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo? El poder en mí comienza a crecer. El poder en mí comienza a crecer, porque me estoy colocando de acuerdo con el dueño de la tierra, con el dueño del sistema solar, con el dueño de todas las cosas. El Espíritu Santo es el que creó todo a través de la palabra dada por Dios. Por eso la palabra dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos en la tierra. Había un caos en la tierra. Nada era bueno. Todo era un desorden en la tierra. Las tinieblas, o sea, todo era un desorden. Pero la palabra dice que entonces dijo Dios, ¿no es cierto? Dijo Dios, ese Dios es Elohim, es el Dios que crea. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿No es cierto? Pero cuando Dios dice y dijo Dios, ese dijo Dios es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, el que habla Juan. El que habla Juan en el capítulo 1, el verbo de Dios, el que a través de la palabra fueron hechas todas las cosas. Y por él dice la palabra que subsisten todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo, al escuchar la voz de Jesús decir: vamos a hacer la luz y que se haga la luz. Entonces el Espíritu Santo comenzó a crear cuando oyó la voz de Jesús a través de la palabra del Dios creador. Entonces nosotros podemos decir que el Espíritu Santo caminará con los obedientes. Pero si nosotros no caminamos en obediencia, el Espíritu Santo se apartará de nosotros. Mire lo triste de la historia de Saúl, siendo rey de Israel. Tener el respaldo de Dios en su vida, ser usado por Dios, haber profetizado. La palabra dice que Saúl fue lleno del Espíritu Santo, claro, porque cuando Samuel lo unge, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Por eso se cuenta la historia y dice Saúl entre los profetas, porque cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, dice que Saúl profetizó. Entonces nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo viene sobre las personas obedientes, pero cuando tú desobedeces, automáticamente el Espíritu Santo se hace a un lado y tú comienzas a caminar solo. Y cuando tú comienzas a caminar solo, la vida no te trata bien. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que tú un día estuviste en la iglesia diciendo amén, levantando las manos, cargando una Biblia, adorando el nombre del Señor. Entonces, como el diablo sabe que tú estuviste un día en la iglesia, el diablo cuando te ve caminar solo no te va a perdonar. El diablo va a venir a destruirte. El diablo va a venir a hacerte pedazo, porque él odia a los cristianos. Por eso, cuando una persona deja de caminar con el Espíritu de Dios, comienza a haber desorden, caos en su vida. No hay orden. Mire lo que dice la palabra. En 1 de Samuel, pero en el capítulo 16, pero en el versículo 14.
En primera de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 14, dice algo muy triste. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Mire, el espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, se apartó de Saúl. Se fue, lo dejó, se fue de su lado. Y yo digo, ¿por qué el Espíritu Santo se fue? Es que Él no puede caminar con un desobediente. Pero la palabra del Señor dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, venía un demonio y lo atormentaba. ¿Por qué los escritores dicen un espíritu malo de parte de Jehová? Porque hasta ese momento no estaba la concepción en la mente del escritor que había un Dios y que había un diablo, que había un bien y que hacían mal. Los escritores todo lo asemejaban o lo adjuntaban a Dios. Por eso dice, un espíritu malo de parte de Jehová. Pero venía un demonio y comenzaba a atormentar a Saúl. Pero si los días anteriores caminaba con el Espíritu Santo, hacía la voluntad de Dios, profetizaba, le daba victoria al pueblo de Israel. Pero ahora sin el Espíritu de Dios viene un demonio, viene un espíritu malo a atormentarlo. Y ahora tú sabes por qué en la noche sufres tormento. Porque el Espíritu de Dios se apartó de ti. Porque el Espíritu Santo se alejó. Y cuando el Espíritu Santo se va, nosotros quedamos expuestos a que el diablo pueda hacer de nosotros, a que el diablo nos pueda atormentar. Por eso es que las personas que no pueden dormir tranquilas en la noche, muchas veces no es siempre, pero muchas veces es que el Espíritu de Dios se apartó de ellos y comenzaron a caminar solos, sin el Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor, el Espíritu de Jehová se apartó, dice, de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, búsquenme ahora alguno que toque bien y tráiganlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí. Los ungidos, los obedientes son conocidos por las personas. Por eso dicen los criados, yo he visto al hijo de Isaí, yo he visto al hijo de Isaí. Ese hombre es ungido, ese hombre es obediente. La gente debe notar que nosotros somos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Las personas deben notar nuestra obediencia. Por eso dice la palabra del Señor. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Mire las características, sabía tocar el arpa, era valiente, un hombre de guerra, un hombre valeroso, vigoroso, prudente en sus palabras, hermoso. Pero la característica que diferencia a los hombres comunes y corrientes de ustedes, de nosotros es, y dice la palabra, y Jehová estaba con él. En el reino de Israel podrían haber habido muchos que sabían tocar bien el arpa. Muchos podrían tocar bien el arpa. Muchos pueden tocar bien el piano. Muchos pueden cantar bien. Muchos pueden tocar el bajo bien. Muchos pueden tomar el micrófono y predicar un mensaje. Muchos pueden tocar la batería. Muchos pueden decir amén. La diferencia es que el Espíritu de Dios no está sobre todos. Y esa es la diferencia.
Por eso es que cualquiera se puede parar y predicar un mensaje. Cualquiera puede cantar. Cualquiera puede cantar como nuestra hermana Gabriela. Pero no todos tienen una voz ungida como la de ella. Cualquiera puede predicar un mensaje. Pero no todos tienen el Espíritu de Dios con ellos. Y eso es lo que marca la diferencia en las personas. En el que es obediente y en el que es desobediente. Dice la palabra del Señor: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráigamelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Pregunta: ¿por qué David sigue entre medio de las ovejas? ¿Acaso ya el Espíritu de Jehová no había venido sobre él? ¿Acaso ya el Espíritu de Jehová no había venido sobre él? Pero mire dónde lo tiene su padre. Isaí lo tiene ¿dónde? Con las ovejas. Por eso Saúl dice, envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Dice la palabra: y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas, o sea, su escudero. Pero el corazón de David, estando con las ovejas, aprendió la obediencia, aprendió la humildad, aprendió la sencillez de corazón. Sus hermanos, Eliab, Abinadab, Sama, los tres primeros que pasaron, carecían de obediencia, carecían de humildad, carecían de la obediencia necesaria. Pero David, entre medio de las ovejas, aprendió lo que es la obediencia, aprendió lo que es la sujeción, aprendió a obedecer a su padre, aunque su padre se equivocara. David decía: padre, si tengo que ir a las ovejas, voy a ir a las ovejas. Cuando aparece el filisteo, Goliat el filisteo, delante de los escuadrones de Israel, la palabra dice que David venía ¿a qué? A atender a sus hermanos. Isaí le dijo a David: llévale comida, llévale provisiones a tu hermano, porque ellos están peleando contra los filisteos. Entonces David, cuando viene al campo de batalla, y él dice, tal vez en su corazón, en su mente: voy a encontrar a mis hermanos peleando con el filisteo, luchando codo a codo, cuerpo a cuerpo. Pero cuando llega al campo de batalla, él ve que sus hermanos y todo Israel, junto con Saúl, estaban escondidos entre las rocas por temor a los filisteos, a ese Goliat que los amenazaba. Porque un desobediente jamás se transforma en un hombre de renombre. Un desobediente jamás se transformará en un hombre de renombre. Por eso Saúl, cuando ve a David, y David le dice: yo, rey, voy a ir a atacar a ese gigante y yo lo voy a derribar. Porque él dice: ¿quién es este incircunciso que es capaz de desafiar a los escuadrones del Dios del cielo? ¿Quién es este hombre que se atreve? El corazón del obediente es un corazón celoso por la obra del Señor. Él dice: ¿quién es este incircunciso? Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Como sabía que David era su paje de arma, le dice: colócate mi armadura.
le pasó su armadura, le pasó el pectoral, el calzado, todas las herramientas de la armadura del rey, pero le quedó grande, no le cabía. Entonces él dice: sáquenme esta cosa y yo voy a pelear a mi manera. Los ungidos de Jehová, los obedientes, no pelean a la manera humana, a la manera carnal, a la manera carnal. Los obedientes que caminan con el Espíritu de Dios luchan sus batallas de forma diferente. Dice la palabra del Señor: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo que hacía se apartaba. Por eso es que los obedientes, cuando el Espíritu Santo camina con ellos, nosotros no retrocedemos del enemigo. El enemigo corre y arranca de nosotros. Eso es la verdad de la palabra, donde nosotros podemos tener confianza, certeza, que cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, el único que tiene que correr es Satanás, el diablo, no nosotros, no la iglesia. La iglesia debe caminar con el Espíritu de Dios, y cuando la iglesia camina con el Espíritu Santo, los únicos que corren son Satanás y sus demonios. Porque eso dice la palabra, que cuando venía David, el ungido de Jehová, y sacaba su arpa y comenzaba a tocar el arpa, y venía el espíritu malo sobre Saúl y lo atormentaba, y David tocaba el arpa, un hombre ungido, tenía alivio, y el espíritu malo, el demonio, se iba de su lado. Por eso es que tú tienes que juntarte con los ungidos de Jehová. Es por eso que tú tienes que caminar con los obedientes, porque si caminas con un desobediente, lo único que encontrarás es tortura del enemigo, es trastornos por las noches, porque el Espíritu de Jehová, al apartarse de una persona, nosotros quedamos expuestos, pero el Espíritu Santo en nosotros nos da valor, nos da valentía, nos da protección. Entonces tú puedes decir: no le tengo miedo al diablo, no le tengo miedo a los brujos que luchan en contra de mí, no le tengo miedo a nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo defiende a sus ungidos. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la versión TLA, que es la nueva traducción actual, dice: obedezcan al Espíritu Santo. En la NBI, en la versión nueva, versión internacional, dice: sigan al Espíritu de Dios. Cuando nosotros seguimos al Espíritu Santo, comenzamos a ganar nuestra batalla. Comenzamos a vencer en las áreas de nuestra vida. Pero sin el Espíritu de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén. Yo me imagino que Pedro, el líder de la iglesia en ese momento, hubiera pensado: vamos a salir a predicarles a todos de Jesucristo. Pero Dios le dice: no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, entonces recibiréis poder. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer la obra. ¿Sabe por qué nosotros seguimos en pie como iglesia
y no cerramos como muchas iglesias que tristemente cerraron sus puertas debido a la pandemia, porque el pastor de la iglesia es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía, porque Él es el que nosotros seguimos, porque hemos aprendido a ser obedientes. Y nos ha costado, claro que nos ha costado seguir siendo obedientes, pero en la obediencia está nuestra ganancia. Dice la palabra en Romanos capítulo 8. Mire la carta de los Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, la Biblia dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, levante la mano todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, dice la palabra, hijos de Dios. La gente allá afuera no conoce ni puede conocer al Espíritu Santo. No puede, porque el Espíritu de Dios le ha sido dado a la iglesia del Señor. O sea, a ti y a mí, a nosotros, a los obedientes, a los que decidimos levantarnos el día domingo y en vez de quedarnos a dormir hasta las 12 del día decimos no vamos a ir a la iglesia. Eso es obediencia. En Hechos, el capítulo 5, en el versículo 32, mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo fue dado ¿a quién? A los que lo obedecen. El Espíritu no es dado a un desobediente. El Espíritu no es dado a alguien que forma división. El Espíritu Santo es dado a los obedientes. Por eso es que hoy día nosotros tenemos que clamar por ese Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque debemos ser obedientes para llamar la atención del Espíritu de Dios. Entonces vendrá ese Espíritu de Dios sobre nuestra vida y caminaremos ungidos por Dios en este tiempo. ¿Sabe lo que necesita este mundo? Necesita que tú y yo nos coloquemos de acuerdo con el Espíritu Santo para que comencemos a caminar con Él y el mundo lo sepa. ¿Sabe lo que necesita el mundo? Necesita que nosotros caminemos con Él, con el Espíritu de Dios. La gente dice: pastor, vamos a orar por Haití. Y claramente hay que orar por Haití. Vamos a orar por Afganistán. Y claramente hay que hacerlo. Pero eso no significa que Dios responderá. Porque si no cambias tú, Dios no responderá a tu oración. Pero si cambias tú, entonces cambia la sociedad, cambia el mundo. Haití cambia, Afganistán cambia, pero tú tienes que cambiar primero. Nosotros debemos cambiar primero. Nosotros debemos ser transformados. Entonces cuando tú hayas sido transformado, entonces cuando tú camines con el Espíritu de Dios, entonces tú abrirás la boca y dirás: Señor amado, yo rechazo la pobreza y que venga la bendición. Entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y te dará la bendición en tu casa. Y no cesará. Cuando tú caminas con el Espíritu Santo, entonces puedes decir: el aceite de la vasija no escaseará y la harina no escaseará, porque tú has decidido caminar con el Espíritu de Dios. La gente dirá: estamos mal, estamos atemorizados, hay miedo, hay incertidumbre. Pero tú les dirás: tranquilo, el Espíritu Santo camina conmigo. Y si Él está conmigo, yo puedo orar por ti. Y cuando oro por ti, Dios te dará calma y tranquilidad. Eso es una persona obediente al Espíritu Santo. Por eso es que David fue ungido rey, apacentando las ovejas de su padre. Obediencia en todo. Eso lo llevó a transformarse en el gran rey de Israel.
en el gran Rey de Israel, porque decidió ser obediente al Espíritu de Dios. Por eso es que David en sus peores días, David dijo: no apartes, no quites de mí tu Santo Espíritu. Me puedes quitar el reino, me puedes haber quitado el hijo que acaba de morir, me puedes quitar el oro, la plata, la fama, pero David dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Lo único importante es que Él siga caminando contigo, pero para que Él siga necesita ver, evidenciar obediencia en tu vida, creer que Él camina contigo, pero debes transformarte en alguien obediente. El Espíritu Santo ha sido dado a aquellos que obedecen al Dios del cielo. Y tú debes vivir una transformación. Entonces las naciones cambiarán. Entonces tu pasaje cambiará. Entonces tu vida cambiará. Cuando tú cambias a través del Espíritu Santo, las personas a tu alrededor notan la diferencia. Él es un hombre de guerra. Él es un hombre valeroso. Él es un hombre de una estatura conforme. Él es un hombre poderoso. Pero Jehová está con él. Se tiene que marcar la diferencia cuando tú caminas con el Espíritu de Dios. Yo le dije al Espíritu Santo casi un año atrás. Le dije: Espíritu Santo, yo no tengo la palabra que algunos predicadores tienen. No tengo el mensaje que algunos tienen. A veces digo, los mensajes no son buenos. Y el Espíritu Santo me dijo esto: la diferencia es que tú estás ungido. Tal vez los mensajes no son los mejores, pero yo he puesto mi espíritu sobre ti. Y yo dije: Señor, eso basta para que tú puedas usar a un burro, a una piedra en estos tiempos. Eso basta. Tal vez tú puedes decirle igual que yo: no somos los mejores, no predicamos el mejor mensaje, no tenemos la última tecnología, no salimos al satélite hoy día, en el futuro tal vez lo hagamos, pero tenemos al Espíritu de Dios, y si Él está con nosotros, lo tenemos todo. Él entonces transformará los corazones, hará de nosotros hombres ungidos y mujeres ungidos. ¿Sabe por qué Dios decidió levantar una iglesia en Alhué? Porque aquí no había nadie que le dijera: Señor, haz de mí un hombre de Dios. Pero hoy día, cuando nosotros, la iglesia está, la iglesia nació, y hoy día somos la casa del Rey de esta tierra, fue porque tú y yo le dijimos: Señor, no somos los mejores, no somos los mejores para hacerlo, pero queremos caminar con el Espíritu de Dios. Entonces Dios derramó su Espíritu, y el Espíritu Santo comenzó a traer a la iglesia. Te trajo a ti, trajo a Alexis de Venezuela, trajo a Gabriela de Venezuela, trajo a mis hermanos de otras naciones, te trajo a ti de tu casa a congregarte a la iglesia. Eso es obediencia absoluta al Espíritu Santo. Estamos aquí porque Él lo decidió así, y miró y vio obediencia en tu corazón. ¿Quieres caminar con el Espíritu Santo? ¿Quieres que Él camine contigo? ¿Andarán dos de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si es así, tú le vas a pedir: Espíritu Santo, quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo. Vamos a decirle: Espíritu de Dios, quiero caminar contigo. Quiero ser obediente así como David. Quiero ser obediente como David. Espíritu Santo, no somos los mejores, pero yo sé que tenemos algo que los demás no tienen, y eso es tu presencia. Tu presencia, Señor, está con nosotros. Tu Espíritu Santo está con nosotros, y hemos decidido caminar contigo. Seré obediente. Diga conmigo: voy a ser obediente. Voy a ser obediente a su palabra. Me voy a apartar del mundo
y voy a ser obediente a la palabra del Señor. Entonces vendrá el cuerno de aceite sobre nuestra vida y el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y seremos transformados y seremos hechos una nueva persona, ahora guiada por el Espíritu de Dios. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Diga conmigo: yo me coloco de acuerdo con el Espíritu Santo. Yo creo en el poder del acuerdo. Hoy camino con el Espíritu de Dios. Rechazo la vida como la llevaba hasta ahora, para poder que el Espíritu Santo camine conmigo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Oh, amado mío, abra su boca. El Espíritu Santo colocará palabras en su boca para que alabe al Dios verdadero. El Espíritu Santo llenará su boca de palabras para que lo pueda adorar en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, Él camina con los obedientes. Oh, amado mío, que adoramos a ti, príncipe de paz, príncipe de paz. Aleluya. Tú eres el Rey. Tú